Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una obra que es un verdadero torbellino de emociones, secretos y, por supuesto, muchísima intriga y amor. Estoy hablando, por supuesto, de Intriga y Amor, o Cabale und Liebe en su título original alemán, una obra maestra de Friedrich Schiller que explora las complejidades de la sociedad, el amor prohibido y las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida. Hoy no vamos a leer la obra completa, no tenemos tanto tiempo. Pero lo que sí vamos a hacer es destilar los 12 capítulos clave de esta historia en un resumen épico que te dejará sin aliento y te dará una comprensión profunda de los temas que Schiller aborda. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Pulsa ese botón rojo y únete a esta comunidad de amantes de la literatura y el teatro. Prometo que no te arrepentirás. Ahora, prepárense para un viaje emocionante a la corte del duque y a la humilde casa de Miller, porque vamos a desenmarañar los hilos de esta intrincada trama de intriga y amor. Nuestra historia comienza presentándonos a Louise Miller, la hija de un músico de la clase media. Louise es una joven virtuosa y con una gran sensibilidad artística. Desde el primer momento, la vemos enamorada de Ferdinand von Walter, un joven noble, hijo del influyente presidente von Walter. Este amor, desde el principio, está marcado por la imposibilidad. La diferencia de clases es un muro infranqueable que amenaza con destruir su felicidad. Para comprender mejor la situación de Louise, debemos adentrarnos en el contexto social de la época. La Alemania del siglo XVIII estaba rígidamente estratificada, con la nobleza gozando de privilegios inmensos y la clase media, aunque en ascenso, aún sometida a las limitaciones impuestas por la tradición y el poder aristocrático. Louise, como hija de un músico, pertenece a una burguesía culta, pero carente de influencia política y social. Su virtud, su talento y su belleza no son suficientes para superar la barrera que la separa de Ferdinand. Su amor, por lo tanto, es un acto de rebeldía, una transgresión de las normas establecidas que la sociedad no está dispuesta a tolerar. Ferdinand, por su parte, está completamente cautivado por la honestidad y la pureza de Louise. Él está dispuesto a desafiar las convenciones sociales y las expectativas de su padre para estar con ella. Ferdinand representa la esperanza de un cambio, la posibilidad de un futuro donde el amor triunfe sobre la clase social. Su idealismo, sin embargo, choca con la realidad brutal del poder y la ambición. Su amor por Louise es genuino, pero su comprensión de las fuerzas que se oponen a su felicidad es limitada. Él cree ingenuamente que su estatus y su influencia serán suficientes para vencer la oposición de su padre y de la corte. Sin embargo, su padre, el presidente von Walter, es un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que tiene otros planes para su hijo. Quiere casarlo con Lady Milford, una mujer influyente y rica que podría asegurarle aún más poder en la corte. El presidente von Walter encarna la corrupción y la decadencia de la nobleza. Su ambición no tiene límites y está dispuesto a sacrificar incluso la felicidad de su propio hijo para alcanzar sus objetivos. Ve el matrimonio de Ferdinand con Lady Milford como una oportunidad para consolidar su posición en la corte y aumentar su influencia política. Para él, el amor no es más que una debilidad, un obstáculo en el camino hacia el poder. El presidente von Walter es un personaje clave en esta historia. Él es el motor de la intriga, el manipulador que teje una red de mentiras y engaños para separar a los amantes. Descubrimos que su ascenso al poder no fue limpio, él llegó a su posición gracias a un crimen que ha mantenido oculto durante años. Ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su posición, incluso sacrificar la felicidad de su propio hijo. El secreto del pasado del presidente von Walter es la clave para entender su obsesión por el poder. La culpa y el miedo a ser descubierto lo impulsan a mantener un control férreo sobre su entorno y a eliminar cualquier amenaza a su estatus. Lady Milford, a pesar de ser un peón en el juego del presidente, es un personaje mucho más complejo de lo que parece. Ella es una mujer inteligente y ambiciosa, pero también tiene un lado vulnerable. Aunque al principio parece interesada en Ferdinand por su estatus, a medida que lo conoce, comienza a sentir un verdadero afecto por él. Ella se da cuenta del amor que él siente por Louise y empieza a cuestionar su propio papel en esta farsa. Lady Milford es una extranjera en la corte, una inglesa que ha llegado a Alemania buscando fortuna y un título. Su posición es precaria y depende de la aprobación del duque y de la influencia del presidente von Walter. Sin embargo, a diferencia de los demás personajes, ella posee una cierta conciencia moral y una capacidad para la empatía.
Su evolución a lo largo de la obra es uno de los aspectos más interesantes de la trama. El presidente von Walter y su secretario, Burm, son los arquitectos del plan para separar a Ferdinand y Luis. Burm es un hombre calculador y resentido, que está enamorado de Luis y odia a Ferdinand por robarle su oportunidad. Él es la mano ejecutora de los planes del presidente, dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Burm personifica la envidia y el resentimiento de la clase media hacia la nobleza. Su amor obsesivo por Luis lo convierte en un instrumento perfecto para las maquinaciones del presidente von Walter. Su ambición es ascender socialmente y su odio hacia Ferdinand lo ciega a las consecuencias de sus actos. El plan del presidente y Burm consiste en sembrar dudas y celos en Ferdinand. Orquestan una serie de eventos para hacerle creer que Luis le está siendo infiel. Envían cartas falsas, difunden rumores y manipulan a los personajes para crear una atmósfera de desconfianza. El objetivo es que Ferdinand renuncie a Luis y acepte casarse con Lady Milford. La manipulación psicológica es la principal arma del presidente y Burm. Juegan con las inseguridades y los prejuicios de Ferdinand para socavar su confianza en Luis. La corte se convierte en un escenario de intrigas y rumores, donde la verdad se distorsiona y la mentira se propaga como un veneno. Mientras tanto, Luis y Ferdinand luchan por mantener viva su amor. A pesar de la presión social y la oposición de sus familias, se prometen fidelidad eterna. Sin embargo, la intriga se va cerrando sobre ellos, y la esperanza comienza a desvanecerse. Luis se debate entre su amor por Ferdinand y su deber hacia su familia. Sabe que su relación está poniendo en peligro la vida de sus padres y teme las consecuencias de desafiar al presidente von Walter. La situación de Luis es desesperada. Está atrapada entre su amor por Ferdinand y su responsabilidad hacia sus padres. Sufre una profunda angustia al verse obligada a elegir entre su felicidad personal y el bienestar de su familia. Su dilema es el corazón de la tragedia. El punto culminante de la intriga llega cuando el presidente y Burm acusan a los padres de Luis de traición. Los arrestan y los amenazan con la tortura y la muerte. Luis, desesperada, se ve obligada a hacer un juramento terrible, escribir una carta de amor falsa a otro hombre, pretendiendo que ya no ama a Ferdinand. Este juramento es la clave del plan de Burm, la pieza final que necesita para destruir la relación entre Luis y Ferdinand. La amenaza de la tortura y la muerte para sus padres es el golpe definitivo para Luis. La obligan a traicionar su amor y a renunciar a su felicidad para salvar a su familia. El juramento que la obligan a hacer es un acto de violencia moral que la destroza por dentro. Ferdinand, al leer la carta, se siente devastado y traicionado. Cree que Luis lo ha abandonado por un hombre más rico y poderoso. La desesperación lo consume y su fe en el amor se hace añicos. En su mente solo queda un camino, la venganza. Decide envenenar a Luis y luego suicidarse. La desesperación de Ferdinand es comprensible, aunque su reacción es trágica. Se siente traicionado y humillado, y su amor se convierte en odio. Su decisión de envenenar a Luis y luego suicidarse es un acto de desesperación que refleja la profundidad de su sufrimiento. En un último encuentro, Ferdinand y Luis se reencuentran. Él le ofrece una limonada envenenada, que ambos beben. Antes de morir, Luis revela la verdad sobre la carta. Le confiesa que fue obligada a escribirla para salvar la vida de sus padres. Ferdinand, horrorizado por su error, se da cuenta de la magnitud de la manipulación y la maldad del presidente von Walter. El encuentro final entre Luis y Ferdinand es desgarrador. La revelación de la verdad llega demasiado tarde para evitar la tragedia. El veneno ya ha hecho su efecto y la muerte es inevitable. Ferdinand se da cuenta de la magnitud de su error y del daño irreparable que ha causado. En sus últimos momentos de vida, Ferdinand se reconcilia con Luis. Se perdonan mutuamente y lamentan la tragedia que los ha consumido. El presidente von Walter llega a la escena, pero ya es demasiado tarde. Ferdinand, agonizante, revela el crimen que su padre cometió para llegar al poder, exponiendo su corrupción y su ambición desmedida. La reconciliación final entre Luis y Ferdinand es un momento de catarsis. Se perdonan mutuamente y lamentan la tragedia que los ha consumido. La revelación del crimen del presidente von Walter es un acto de justicia tardío que expone su corrupción y su ambición desmedida. La obra termina con la muerte de Luis y Ferdinand, víctimas de la intriga y la opresión social. El presidente von Walter, desenmascarado, enfrenta las consecuencias de sus actos.
Intriga y amor es una tragedia que nos muestra el poder destructivo de la ambición, la corrupción y la injusticia. Es una crítica feroz a la sociedad de la época y una reflexión sobre la lucha por la libertad y la igualdad. La muerte de Luis y Ferdinand es un final trágico, pero también un símbolo de la injusticia y la opresión. El presidente von Walter desenmascarado enfrenta las consecuencias de sus actos, pero su castigo no es suficiente para reparar el daño que ha causado. En resumen, Intriga y amor es una obra que nos atrapa desde el principio con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Vemos cómo el amor puro y sincero de Luis y Ferdinand se enfrenta a las fuerzas oscuras de la ambición y la manipulación. Presenciamos la desesperación de Luis al verse obligada a elegir entre su amor y su familia, y la furia ciega de Ferdinand al creerse traicionado. La obra nos deja con una sensación de tristeza y desolación, pero también con una profunda reflexión sobre los valores que realmente importan en la vida. La obra es una crítica feroz a la sociedad de la época, pero también una reflexión sobre la naturaleza humana y la lucha por la libertad y la igualdad. Los temas que aborda siguen siendo relevantes en la actualidad, lo que convierte a Intriga y amor en una obra atemporal y universal. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Intriga y amor. Espero que este resumen haya sido útil y te haya animado a leer o ver la obra completa. Es una historia que merece ser contada y recordada. Ahora me encantaría saber qué opinas tú. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Qué escena te impactó más? ¿Crees que esta historia sigue siendo relevante hoy en día? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer tus opiniones y debatir sobre literatura. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale un me gusta. Ayuda mucho al canal. Compártelo con tus amigos que también aman la literatura y no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Tengo muchas más obras clásicas y modernas que quiero compartir con ustedes. Hasta la próxima.